Dimensión comunicativa del hombre. Ninfa Ursola Púa, Universidad de la Costa, CUC. Buenos días, mi nombre es Ninfa Ursola, estudiante de la especialización de estudios pedagógicos de la Universidad de la Costa, CUC. Hoy vengo a presentarles este video en el que daremos a conocer uno de los componentes de la integralidad del ser, la dimensión comunicativa, con sus particularidades y algunas estrategias didácticas que desde el campo pedagógico estimulan el desarrollo de la misma. El ser humano, desde su integralidad, contempla el carácter multidimensional del ser, concibiendo de esta manera la naturaleza holística del hombre. Cada una de las dimensiones del ser humano contribuye de manera determinante al desarrollo integral del mismo. Una de las más relevantes es la dimensión comunicativa, ya que privilegia el perfil social del individuo. La dimensión comunicativa contiene distintas formas de interacción que posibilitan a los niños establecer diálogos que permiten expresar sentimientos, emociones, necesidades y pensamientos. La dimensión comunicativa engloba el lenguaje oral, lenguaje escrito, expresión plástica, expresión corporal, expresión musical. El lenguaje oral es el medio fundamental de la comunicación humana, que le permite al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje oral se caracteriza por ser efímera, es decir, que no es duradera, por ser rápida, directa y espontánea. Se puede ajustar y justificar. Se caracteriza también por la utilización de elementos paralingüísticos, gestos, ademanes y demás. La expresión oral puede ser espontánea, pero también producto de una preparación rigurosa. En la escuela se debe promover las dos formas de expresión, de acuerdo al grado en que se ubiquen los estudiantes. En los primeros grados se sugiere dar preferencia a la expresión espontánea para romper el hielo y habituar la participación de los alumnos. En cambio, en los últimos grados será preferible dar prioridad a la exposición preparada, especialmente sobre asuntos académicos. El desarrollo de la expresión oral requiere constante práctica, por eso es que las actividades que la estimulen deben ser frecuentes y variadas, fijando el propósito en forma clara para que el estudiante sepa qué es lo que se espera de él. El aprendizaje de la expresión oral se puede realizar mediante estrategias como las siguientes: declamaciones, adivinanzas, pequeños chistes, trabalenguas, concurso de deletreo, haciendo fonomímicas, actuando, dramatizando, utilizando el juego de roles, narrador de pequeñas historias, narrador que describe objetos, narrador que describe animales, pequeño orador, completando oraciones u pequeñas historias, entrevistas, exposiciones, desarrollando técnicas de discusión grupal como la mesa redonda, el debate, el foro, el Phil 6-6. Por su parte, la lengua escrita, según Vygotsky, dice que el lenguaje escrito es el álgebra del lenguaje. El lenguaje escrito comprende lectura, escritura, y ambos utilizan los mismos medios, grafías y signos de puntuación. Estos se unen facilitando uno la realización del otro. El que escribe al mismo tiempo lee lo escrito, autorregulándose, y la lectura solo puede tener lugar después de la escritura. La aparición de la lengua escrita es a partir de la función simbólica de la propia conciencia y de la necesidad que tienen los niños y niñas de expresarse a partir de dibujos, esquema. Según Vygotsky, la primera forma de aparición del lenguaje escrito lo constituye el gesto, juegos simbólicos, escritura simbólica. En cada una de estas formas estaba presente el simbolismo o la facultad de simbolizar. Se señala la función simbólica del lenguaje escrito a partir de dos conceptos básicos que le permiten explicar cómo en el niño, en cada una de estas formas, va estableciendo relaciones entre el significante y el significado. Significante, imágenes acústicas y visuales, y significado es lo real. Lo significante evoca el significado.
Algunas estrategias que desarrollan la capacidad de escrito de los estudiantes son realizar un escrito a partir de una imagen, creación de un libro utilizando las imágenes, es decir, libros ilustrados, jugar al cartero, escribir cartas a los compañeros, realizar un informe de una visita realizada, realizar actividades como crucigramas sencillos, aptos para la edad de los niños, llevar un diario anecdótico, crear narraciones literarias como cuentos, fábulas, leyendas, mitos, anécdotas y demás, realizar resúmenes y redactar noticias, artículos, informes, crear publicidad, carteles, afiches, tarjetas y crear textos con ilustraciones que indiquen instrucciones, es decir, recetas o pasos a pasos. La expresión plástica es una forma de representación y comunicación en la que se utilizan diferentes técnicas y materiales plásticos que van a favorecer y enriquecer el proceso creador del niño. Esta expresión facilita la comunicación con los demás y con su entorno. Interpreta la realidad en la que vive a través de sus realizaciones y favorece el desarrollo de su imaginación y creatividad. Asimismo, desarrolla otras capacidades, motora, cognitiva, afectiva y social, así como la personalidad. Todos los niños tienen la capacidad de expresarse plásticamente. Por ello, una manera interesante de estimular a los niños para que realicen actividades plásticas es crear un espacio, un rincón para colgar sus trabajos o realizaciones. Esto se puede realizar tanto en el aula como en la casa. Algunas estrategias pedagógicas que estimulan la expresión plástica son la pintura, como el muralismo, el salpicado y la acuarela, el grabado, utilizando sellos variados, papiroflexia o estarciado, la escultura, empleando materiales como la plastilina y la arcilla, el dibujo, empleando técnicas como líneas, grafitis, puntillismo, y por último el esgrafiado utilizando los collages. La expresión corporal. La expresión corporal es la forma más antigua de comunicación entre los seres humanos, anterior al lenguaje escrito y hablado. Es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. De esta forma el cuerpo se convierte en un instrumento irreemplazable de expresión humana que permite ponerse en contacto con el medio y con los demás. La expresión corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado es un enriquecimiento de las actividades cotidianas y del crecimiento personal. Además, enseña a encontrar modalidades de comunicación más profundas e íntegras, lo que repercute en el encuentro con los demás. La expresión corporal ayuda a descubrir los mecanismos de funcionamiento de los distintos grupos humanos, equipos de trabajo, alumnos de clase, entre otros. Algunas estrategias que desarrollan la expresión corporal son juegos de gestos, expresiones utilizando el rostro, juegos de posturas corporales que expresan estados de salud, de ánimo, hábitos, factores culturales, juegos de miradas, comunicar con la mirada, mimos, la danza, la expresión dramática, el juego simbólico por personificación o por imitación, el juego dramático, dramatizaciones de canciones, dramatizaciones de poemas y el juego escénico a partir de juegos con su propio cuerpo y juegos de representación de cuentos. La expresión musical es el modo de comunicación auditiva que permite manifestar las emociones y vivencias de quien compone el tema y de quien lo reproduce, sintiéndose identificado con el autor. El gusto por lo musical nace en forma espontánea. Lo advertimos, por ejemplo, cuando sentimos placer ante el canto de los pájaros o el sonido del mar o de las gotas de la lluvia al caer. Los niños pequeños se calman con los sonajeros y desde los primeros tiempos el hombre descubrió que podría hacer música con finalidad estética, golpeando sus manos o con palos u otros materiales en forma rítmica. Algunas estrategias que desarrollan la expresión musical son moverse libremente al compás de los sonidos y música,
identificar ruidos, sonidos, ritmos y canciones propios del ambiente, reproducir con su voz diferentes sonidos, expresar corporalmente diferentes velocidades de la música, expresar melodías y ritmos corporalmente o con instrumentos musicales simples, tocar instrumentos musicales sencillos, inventar canciones, utilizar la música como medio de expresión de ideas, sentimientos y deseos, identificar sonidos onomatopéyicos, lugares naturales y artificiales con o sin ayuda visual, reproducir ritmos con el cuerpo, objetos u instrumentos musicales, identificar movimientos musicales, intensidad y velocidad, duración y altura, cantar e inventar canciones, reconocer objetos sonoros e instrumentos musicales por el timbre, tocar instrumentos musicales sencillos. Es relevante resaltar que la dimensión comunicativa del hombre es muy amplia y se mueve en diferentes campos, que en última solo pretende expresar opiniones, sentimientos y emociones. En suma, el ser humano logra la integración consigo mismo, con sus pares y con el entorno a través de su dimensión comunicativa, la cual se manifiesta a través de los lenguajes oral, escrito, plástico, corporal y musical. Luego de darle una mirada a los conceptos que engloban la dimensión comunicativa, pudimos apreciar que ésta involucra todos aquellos aspectos que le permiten al hombre poder expresar ideas, sentimientos, pensamientos e informaciones. Desde el ámbito educativo, variadas son las estrategias sugeridas para el desarrollo de la dimensión comunicativa, que nos invita a los docentes a innovar nuestras prácticas pedagógicas y a generar tendencias en el campo educativo. Gracias.